Un cordial saludo, tengan todos bienvenidos nuevamente a nuestra sección de lectura, hoy con el documento 144 de el libro de Urantia. Como acostumbramos, antes de iniciar, vamos a colocar esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar. Documento 144 en Gilboa y en la Decápolis. Pasaron los meses de septiembre y octubre en retiro en un campamento aislado sobre las laderas del monte Gilboa. El mes de septiembre Jesús lo pasó a solas con sus apóstoles, enseñando e instruyéndolos en las verdades del reino. Había varias razones por las cuales Jesús y sus apóstoles se habían aislado en este periodo en la frontera de Samaria y la Decápolis. Los líderes religiosos de Jerusalén eran muy antagonistas. Herodes Antipas aún retenía a Juan en la cárcel, temeroso tanto de ponerlo en libertad como de ajusticiarlo, y al mismo tiempo sospechaba que había una relación entre Juan y Jesús. En estas condiciones no era prudente planear una labor dinámica en Judea o en Galilea. Había una tercera razón: la tensión lentamente en aumento entre los líderes de los discípulos de Juan y los apóstoles de Jesús, que iba empeorando a medida que crecía el número de creyentes. Jesús sabía que el periodo de trabajo preliminar de enseñanza y predicación ya estaba por terminar, que el paso siguiente sería el comienzo del esfuerzo pleno y final de su vida en la tierra, y no quería que el lanzamiento de esta empresa resultara de alguna manera difícil o embarazosa para Juan el Bautista. Jesús, por consiguiente, había decidido pasar cierto tiempo en aislamiento, preparando a sus apóstoles y luego trabajando discretamente en las ciudades de la Decápolis, hasta que Juan fuera ajusticiado o puesto en libertad para unirse a ellos en un esfuerzo conjunto. 1. El campamento de Gilboa. A medida que pasaba el tiempo, aumentaba la devoción de los 12 por Jesús y el trabajo del reino. Esta devoción era en gran parte una cuestión de lealtad personal. No comprendían las múltiples facetas de su enseñanza. Tampoco comprendían plenamente la naturaleza de Jesús ni el significado de su autootorgamiento en la tierra. Jesús les aclaró a sus apóstoles que se habían retirado por tres motivos. Primero, para confirmar su comprensión y fe en el Evangelio del Reino. Segundo, para permitir que se aquietara la oposición contra su obra en Judea y Galilea. Tercero, para aguardar el destino de Juan el Bautista. Mientras permanecían en Gilboa, Jesús narró a los 12 muchos detalles de sus primeros años de vida y de sus experiencias en el Monte Hermón. También les reveló algo de lo que sucedió en las colinas durante los 40 días inmediatamente después de su bautismo. Al mismo tiempo les advirtió que nada contaran a nadie sobre estas experiencias hasta que él volviera al Padre. Durante esas semanas de septiembre descansaron, conversaron, rememoraron sus experiencias desde que Jesús los había llamado al servicio y se esforzaron sinceramente por coordinar lo que el Maestro les había enseñado hasta ese momento. En cierta medida, todos ellos sentían que sería esta la última oportunidad que tenían de un descanso prolongado. Se daban cuenta
de que el próximo esfuerzo público en Judea o en Galilea marcaría el comienzo de la proclamación final del reino venidero, pero no tenían una idea fija de cómo sería el reino cuando por fin llegara. Juan y Andrés pensaban que el reino ya había llegado. Pedro y Santiago creían que aún no había llegado. Natanael y Tomás confesaban francamente que estaban perplejos. Mateo, Felipe y Simón el celote estaban indecisos y confusos. Los gemelos no hacían caso alguno de la controversia. Y Judas Iscariote estaba taciturno y no tomaba partido. Durante gran parte de este periodo, Jesús se iba por su cuenta a la montaña cercana al campamento. A veces se llevaba a Pedro, Santiago o Juan, pero más frecuentemente se iba a solas para orar o comulgar. Después del bautismo de Jesús y de los 40 días en las colinas de Perea, ya no se puede decir que estas temporadas de comunión con el Padre fueran periodos de oración. Tampoco se puede hablar de que Jesús se dedicaba a la adoración, pero es totalmente correcto aludir a estas temporadas como de comunión personal con su Padre. Y entonces vemos que comunión es como un trato familiar, una comunicación de unas personas con otras. Y entonces a eso era lo que más se dedicaba Jesús, como un nivel más alto de adoración y de oración, la comunión. El tema central de las discusiones a lo largo de este mes de septiembre fue la oración y la adoración. Después de haber hablado de la adoración durante varios días, Jesús finalmente pronunció su memorable discurso sobre la oración en respuesta a la solicitud de Tomás. Maestro, enséñanos a orar. Juan había enseñado a sus discípulos una oración para la salvación en el reino venidero. Aunque Jesús nunca prohibió a sus seguidores que usaran la oración de Juan, los apóstoles percibieron muy pronto que su maestro no aprobaba plenamente la práctica de pronunciar oraciones establecidas y formales. Sin embargo, los creyentes solicitaban constantemente que se les enseñara a orar. Los 12 anhelaban saber qué tipo de súplica aprobaría Jesús, principalmente debido a esta necesidad de una súplica sencilla para la gente común. Jesús consintió respondiendo a la solicitud de Tomás en sugerirles una forma de oración. Esta lección de Jesús tuvo lugar una tarde durante la tercera semana de la estadía del grupo en el monte Gilboa. Bien, entonces vemos cómo este documento nos va introduciendo en los acontecimientos a partir del mes de septiembre. Recordemos, estamos en el año 27 y establecidos ahí en Gilboa. Yo noto que los temas más importantes o que por lo menos más les preocupaba a ellos era justamente oración y adoración. Siempre estaban preguntando al respecto. Y al parecer las personas querían que se les enseñara una oración, así como Juan lo había hecho, y entonces por eso le pedían a Jesús, pues, que oración podían ellos enseñarle a las personas. Y ya veremos más adelante, pues, entonces cómo Jesús respondió. Si hay algún comentario o pregunta, pues bien, entonces continuamos ahora con Flor. Adelante, Flor. Gracias, Carlitos. Bien, 2. El discurso sobre la oración. Efectivamente, Juan os enseñó una forma sencilla de oración. Oh Padre, límpianos del pecado, muéstranos tu gloria y revélanos tu amor, y deja que tu Espíritu santifique nuestro corazón para siempre, jamás. Amén. Él os enseñó esta oración para que vosotros tuvierais algo que enseñar a las multitudes. No era su intención que usarais tan establecida y convencional súplica como expresión de vuestra propia alma en la adoración, en la oración. La oración es una expresión enteramente personal y espontánea de la actitud del alma hacia el espíritu. El rezo debe ser la comunión de la filiación
y la expresión de la hermandad. La oración dictada por el Espíritu conduce al progreso espiritual cooperativo. La oración ideal es una forma de comunión espiritual que conduce a la adoración inteligente. La oración verdadera es la actitud sincera de alcanzar el cielo para lograr vuestros ideales. La oración es el aliento del alma y debe conduciros a persistir en vuestro intento de conocer la voluntad del Padre. Si alguno de vosotros tiene un vecino y va a verle a la medianoche para decirle, amigo, préstame 3 panes porque acaba de llegar un viajero amigo mío y nada tengo que darle. Y tu vecino responde, ya no me molestes, mi puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, por eso no puedo levantarme a darte pan. Pero perseverarás y explicarás que tu amigo tiene hambre y que no tienes comida para darle. Y yo te digo que si tu vecino no quiere levantarse para darte pan por amistad, se levantará y te dará tantos panes como necesites simplemente para que no lo importunes más. Así pues, si la perseverancia gana el favor de un simple mortal, imaginaos cuánto más ganará vuestra perseverancia en el Espíritu, el pan de la vida de las manos generosas del Padre en el cielo. Nuevamente os digo, pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Golpead la puerta y se os abrirá. Porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Y el que golpea la puerta de la salvación, la puerta se le abrirá. ¿Qué padre entre vosotros, ante la súplica inmadura del hijo, vacilaría en dar según la sabiduría paterna y no de acuerdo con la solicitud errónea del hijo? Si el niño necesita pan, ¿le darás una piedra solo porque insensatamente la solicitud? Si tu hijo necesita pescado, ¿le darás una serpiente de agua solo porque apareció en la red con el pez y el niño tontamente la pide? Si vosotros, mortales y finitos, sabéis cómo responder a las súplicas y dar a vuestros hijos dones buenos y apropiados, ¿cuánto más dará el Espíritu y cuántas bendiciones adicionales dará vuestro Padre Celestial a los que se lo pidan? Los hombres deben siempre orar sin perder nunca la esperanza. Dejadme contaros la historia de cierto juez que vivía en una ciudad donde dominaba el mal. Este juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Habitaba en esa ciudad una viuda menesterosa que fue repetidamente a ver a este juez injusto diciendo, protégeme de mi adversario. Durante cierto tiempo, él no le prestó atención, pero finalmente observó para sus adentros. Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, será mejor que reivindique a esta viuda para que deje ya de molestarme con sus continuas súplicas. Os cuento estas historias para alentaros a perseverar en la oración, no para sugerir que vuestras súplicas puedan cambiar al Padre justo y recto en el cielo. Vuestra perseverancia no es para ganar el favor de Dios, sino que cambiará vuestra actitud terrestre y ampliará la capacidad de vuestra alma para recibir el Espíritu. Pero cuando oráis, ejercéis tan poca fe. La fe genuina es capaz de mover montañas de dificultades materiales encontradas en el camino de la expansión del alma y del progreso espiritual. Es interesante cómo nos plantea Jesús estos dos ejemplos, ¿no? El del amigo y el del otro. Claro, yo sé que el padre no va a decir, ay, se lo voy a dar ya para que deje de molestarme. El padre es un padre de amor, el padre nos ama y claro, más que nada Jesús lo que quiere es que no le digamos una vez y ya nos olvidemos. No, 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 que perseveremos, que estemos ahí siempre paraditos al padre diciéndole las cosas y el padre nos va a entender, entiende nuestras intenciones. Y es lindo cómo lo plantea Jesús. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, qué bueno que lo entendemos bien. Le paso la palabra entonces a José Luis para el siguiente numeral. Número 3. La oración del creyente. Pero los apóstoles aún no estaban satisfechos. Querían que Jesús les diese una oración modelo para que ellos pudieran enseñársela a los nuevos discípulos.
Después de escuchar las palabras de Jesús sobre la oración, Santiago Zebedeo dijo: Muy bien, maestro, pero no pedimos una fórmula de oración para nosotros, sino más bien para los nuevos creyentes que tan frecuentemente nos imploran. Enseñadnos a orar en una forma que sea aceptable al Padre en los cielos. Cuando Santiago terminó de hablar, Jesús dijo: Si pues aún deseáis tal oración, os daré la que enseñé a mis hermanos y hermanas en Nazaret. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Danos hoy nuestro pan para mañana. Refresca nuestra alma con el agua de la vida y perdónanos nuestras deudas, así como también perdonamos a nuestros deudores. Sálvanos de la tentación, líbranos del mal y haznos cada vez tan perfectos como tú. No es raro que los apóstoles desearan que Jesús les enseñase una oración modelo para los creyentes. Juan el Bautista había enseñado a sus seguidores varias oraciones. Todos los grandes maestros habían formulado oraciones para sus discípulos. Los maestros religiosos de los judíos tenían unas 25 o 30 oraciones establecidas que recitaban en las sinagogas y aún en la calle. Jesús estaba particularmente en contra de orar en público. Hasta este momento, los 12 tan solo le habían escuchado rezar unas pocas veces. Observaban que pasaba noches enteras orando o dedicado a la oración y tenían mucha curiosidad por saber la manera o forma de sus oraciones. Realmente no sabían qué contestar a las multitudes que suplicaban que les enseñara a rezar así como Juan había enseñado a sus discípulos. Jesús enseñó a los 12 que habían, Jesús enseñó a los 12 que debían orar siempre en secreto, que debían alejarse a solas en la serenidad de la naturaleza o encerrarse en su cuarto, en sus cuartos para orar. Después de la muerte de Jesús y de su ascensión al Padre, muchos creyentes optaron por agregar al final de esta oración, así llamada, el Padre Nuestro, estas palabras: En el nombre del Señor Jesucristo. Más tarde se perdieron 2 líneas al copiarse la oración y fue agregada una cláusula adicional como sigue: Porque tuyo es el reino y el poder y gloria por siempre jamás. Jesús dio esta oración a los apóstoles en su forma colectiva, tal como se la rezaba en la casa de Nazaret. No enseñó nunca una oración personal formal, sino tan solo súplicas para grupos, familias o reuniones sociales. Aún así, tampoco accedió a hacerlo espontáneamente. Jesús enseñaba que la oración eficaz debe ser: 1, altruista, no solamente para uno mismo; 2, creyente, de acuerdo con la fe; 3, sincera, de corazón honesto; 4, inteligente, conforme a la luz; 5, confiada, en sumisión a la omnisapiente voluntad del Padre. Cuando Jesús pasaba noches enteras en la montaña rezando, lo hacía principalmente en súplica para sus discípulos, sobre todo para los 12. El maestro muy poco oraba para sí mismo, aunque practicaba mucho la adoración, cuya naturaleza era una comunión comprensiva con su Padre en el paraíso. Si tienen algún comentario, por favor. Sí, esta es una de las partes, uno de los documentos más lindos que yo encuentro
en el libro, porque Jesús nos enseña el Padre Nuestro en 10 oraciones eh, tan sencillas, nos enseña toda, o nos revela toda su filosofía. Ah, primero, destacar que a mí me parece interesante cuando uno lee o reza el Padre Nuestro, empieza con la palabra Padre, ¿no? Y finaliza con la palabra, ya no están perfectos como tú, refiriéndose al Padre. Es como que es un, es un discurso, una oración que hace referencia al Padre y termina con el Padre, ¿no? Es decir, que el Padre nuestro, que es el que nos ha dado el origen y ha dado origen a toda esta creación, y finaliza diciendo que nosotros tenemos que llegar al Padre. Es como que se cierra el círculo, por así decirlo. Ah, la consulta que, a ver, la pregunta que yo lanzo acá es algo que me llama la atención, o que quisiera conocer sus puntos de vista, es cuando menciona, danos hoy nuestro pan para mañana, ¿no? Entendiendo esto, la manera como entiendo es el conocimiento de todas las enseñanzas de Jesús, y cómo podemos hacer carne propia de todo ese conocimiento que nos va a permitir eh, allende esta vida mortal, ¿no? Pero luego dice, refresca nuestra alma con el agua de la vida. Y si recordamos el documento anterior, justamente esta parte es la que Jesús le dice a Nalda, ¿no? En el pozo de Jacob, que hace referencia al agua de la vida. Y yo entiendo el agua de la vida como que el accionar de nuestro monitor, ¿no? Nuestra vida diaria, y cómo ese nuestro monitor puede refrescar nuestras acciones, y es la manera como entiendo esa parte, ¿no? Entonces, nuevamente decirles que estas 10 oraciones del Padre Nuestro, que resumen toda la filosofía, gran parte de la filosofía de Jesús, es asombroso cómo de una forma tan breve lo resuelve. Y también destacar, para terminar, que a lo largo de todo este libro, en la vida de Jesús, él va mencionando algunos aspectos de esta oración del Padre Nuestro, como el caso de la como el caso de Nalda en el pozo, y también en el bautismo mismo de Jesús ante Juan el Bautista, en el cual tres oraciones del Padre Nuestro, ¿no? Que él dice cuando se dirige a Dios, cuando le está bautizando Juan el Bautista. Eso. ¿Alguna otra aportación? Si no, le paso el micrófono a mi querida Flor, por favor. Gracias, José Luis. Nada más un detalle. Marcelo, yo también entendí eso, en los cuales explica de manera muy interesante esas dos frases que aparentemente no están del todo en la actualidad, pero sí habla de exactamente como tú lo dijiste, es como lo entendí también, y fue un descubrimiento, al menos lo del agua de la vida se refiere al monitor, al ajustador, y bueno. Eh, es lindo saber, es difícil entender agua de la vida como refiriéndose a ese aspecto en particular, a menos que, bueno, hagas el análisis. Y Jesús lo dijo ahí se lo dijo a Nalda, ¿no? De hecho, lo dijo ahí en ese documento. Bien, cuatro, más sobre la oración. Durante varios días después del discurso sobre la oración, los apóstoles continuaron preguntando al maestro sobre la práctica importantísima y adoradora. Las enseñanzas de Jesús sobre la oración y la adoración impartidas a los apóstoles durante estos días pueden ser resumidas y expuestas en lenguaje moderno como sigue. La repetición sincera y honesta de una súplica, cuando esta oración es la expresión sincera de un hijo de Dios y es pronunciada con fe,
aunque desatinada o imposible de responder directamente, siempre servirá para expandir la capacidad de recepción espiritual del alma. En toda oración, recordad que la filiación es un don. Ningún niño tiene que hacer nada para ganar el estado de hijo o hija. El hijo terrestre adquiere el ser por voluntad de sus padres. De la misma manera llega el Hijo de Dios a la gracia y a la nueva vida del Espíritu por voluntad del Padre en el cielo. Por consiguiente, el reino del cielo, la filiación divina, debe ser recibida por el Hijo como si fuese un niño pequeño. La rectitud, el desarrollo progresivo del carácter, se gana, pero la filiación se recibe mediante la gracia y por la fe. La oración condujo a Jesús a la supercomunión de su alma con los gobernantes supremos del universo de los universos. La oración conducirá a los mortales de la tierra a la comunión de una verdadera adoración. La capacidad espiritual del alma para recibir determina la cantidad de bendiciones celestiales que pueden conseguirse personalmente y que se pueden percibir conscientemente como respuesta a la oración. La oración y la adoración que con ésta se vincula es una técnica para apartarse de la rutina diaria de la vida, del agobio y monotonía de la existencia material. Es un camino para acercarse a la autorrealización y la individualidad espiritualizadas que constituyen un logro intelectual y religioso. La oración es el antídoto contra la introspección nociva. Por lo menos el rezo, así como el maestro lo enseñó, es tal ministerio beneficioso para el alma. Jesús siempre usó la influencia benéfica de la oración para sus semejantes. El maestro generalmente rezaba en plural, no en singular. Solo en las grandes crisis de su vida terrestre rezó Jesús para sí mismo. La oración es el aliento de la vida del espíritu en medio de la civilización material de las razas humanas. La adoración es la salvación para las generaciones de mortales en busca de placer. Orar es como recargar las baterías espirituales del alma. Y adorar sería como sintonizar el alma para captar las transmisiones universales del Espíritu Infinito del Padre Universal. La oración es la mirada sincera y anhelante del Hijo dirigida a su Padre Espíritu. Es el proceso psicológico de intercambio de la voluntad humana por la voluntad divina. La oración es una parte del plan divino para transformar lo que es en lo que debería ser. Una de las razones por las cuales Pedro, Santiago y Juan, quienes con frecuencia acompañaron a Jesús por sus largas noches de vigilia, nunca le escucharon rezar fue porque su maestro no solía pronunciar con palabras sus oraciones. Casi todo su orar, Jesús lo hizo en el espíritu y en el corazón, en silencio. De todos los apóstoles, Pedro y Santiago estuvieron más cerca de comprender las enseñanzas del Maestro sobre la oración y la adoración. Aquí puse una tablita haciendo diferencia de lo que nos explican antes, poniendo un poco lo que es la oración y en otro color la adoración para crear una diferenciación, porque sé que a veces es un poquito como complicado entender dónde termina una y dónde inicia la otra, o cómo enfocarlas en nuestra práctica, ¿no? Y aparte también, estos dos detalles sobre el maestro que me resultaron muy interesantes y dignos de ponerle atención, que dice que el maestro generalmente rezaba en plural, no en singular, o sea, no para él mismo, y como nos dice el documento, solamente cuando estaba él en crisis, como claro al final de su vida, era que él rezaba para él, ¿no? Normalmente rezaba para todos y en plural. Y esto es muy interesante. También lo que dice, nunca le escucharon rezar porque su maestro no solía pronunciar con palabras sus oraciones. O sea, no andaba divulgando para que lo vieran que en voz alta rezaba. No, no se trataba de que todos se dieran cuenta que rezaba, como hoy en día muchas prácticas se hacen de ese modo, ¿no? Pero no es así, es un tema en la mente.
Es interno, es una religión de la experiencia personal, como Jesús lo dijo, porque es una experiencia y es personal y es interior. Y dice, casi todo su orar, Jesús lo hizo en el espíritu y en el corazón, en silencio. ¿Algún comentario al respecto? Parece que está todo muy claro. Qué bueno que está todo muy claro, me da gusto. Bueno, entonces ahora le voy a pasar la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. 5. Otras formas de oración. De vez en cuando, durante el resto de su estadía en la tierra, Jesús trajo al conocimiento de los apóstoles otras varias fórmulas de oración, pero lo hizo tan solo para ilustrar otros asuntos, recomendándoles que no enseñaran estas oraciones en forma de parábolas a las multitudes. Muchas de ellas provenían de otros planetas habitados, pero Jesús no reveló este hecho a los 12. Entre estas oraciones estaban las siguientes. Padre nuestro, en quien radican los reinos del universo, alabado sea tu nombre y glorificado tu carácter. Tu presencia nos abarca y tu gloria se manifiesta imperfectamente en nosotros, así como es perfecta en lo alto. Danos hoy las fuerzas vitalizadoras de la luz y no nos dejes errar por los perversos caminos de nuestra imaginación, porque tuya es la morada gloriosa, el poder perdurable y para nosotros el don eterno del amor infinito de tu Hijo, aún así eternamente verdadero. Padre nuestro Creador, que estás en el centro del universo, otórganos tu naturaleza y danos tu carácter. Haznos tus hijos e hijas por la gracia y glorifica tu nombre a través de nuestro perfeccionamiento eterno. Danos tu espíritu ajustador y controlador para que habite y more en nosotros, para que podamos hacer tu voluntad en esta esfera, así como los ángeles cumplen tu mandato en la luz. Sosténnos este día en nuestro progreso por el camino de la verdad. Líbranos de la inercia, del mal y de toda transgresión pecaminosa. Sé paciente con nosotros, así como nosotros dispensamos amor y comprensión a nuestros semejantes. Derrama el espíritu de tu misericordia en nuestros corazones mortales. Llévanos de la mano, paso a paso, por el incierto laberinto de la vida. Y cuando llegue nuestro fin, recibe en tu seno nuestro espíritu fiel. Aún así, que no se cumplan nuestros deseos, sino tu voluntad. Padre nuestro, celestial, perfecto y justo, guía y dirige hoy nuestra travesía. Santifica nuestros pasos y coordina nuestros pensamientos. Condúcenos para siempre por los caminos del progreso eterno. Llénanos de sabiduría hasta de la plenitud del poder y danos vitalidad con tu energía. Inspíranos con la conciencia divina de la presencia y guía de las huestes seráficas. Condúcenos por siempre en nuestro ascenso por el camino de la luz. Reivindícanos plenamente en el día del gran juicio. Haznos como tú en gloria eterna y recíbenos en tu servicio eterno en lo alto. Padre nuestro que estás en el misterio, revélanos tu santo carácter. Haz que hoy tus hijos en la tierra vean el camino, la luz y la verdad. Muéstranos el camino del progreso eterno y danos la voluntad para marchar en él. Afianza en nosotros tu reino divino y concédenos así el pleno dominio de nosotros mismos. No nos dejes errar por los caminos de la oscuridad y la muerte. Condúcenos por siempre junto a las aguas de vida. Escucha estas nuestras oraciones y acógelas. Complácete en hacernos más y más como tú. Finalmente, por tu Hijo divino,
Recíbenos en tu abrazo eterno. Aún así, no se hará nuestra voluntad, sino la tuya. Glorioso Padre y Madre en uno combinados, leales seamos a tu naturaleza divina. Que tu esencia misma reviva en nosotros y a través de nosotros por el don y otorgamiento de tu Espíritu Divino, reproduciéndote así imperfectamente en esta esfera, así como te muestras perfecta y majestuosamente en lo alto. Danos día a día tu dulce ministerio de hermandad y condúcenos en todo momento por el camino del servicio amoroso. Sé siempre e incansablemente paciente con nosotros, así como nosotros mostramos nuestra paciencia con nuestros hijos. Danos la sabiduría divina que todo lo hace bien y el amor infinito que se vuelca a todas las criaturas. Concédenos tu paciencia y clemencia para que nuestra caridad abrace a los débiles del reino. Y cuando nuestra carrera se acabe, haz que honre y glorifique tu nombre, que complazca a tu buen espíritu y que satisfaga a quienes cuidan nuestra alma. No según nuestros deseos, Padre nuestro amante, sino según tus deseos de bien eterno para tus hijos mortales. Que así sea. Nuestra fuente infinitamente fiel y centro todopoderoso, que sea santificado y reverenciado el nombre de tu Hijo misericordioso. Tu gracia y tus bendiciones han descendido sobre nosotros, dándonos fuerza para hacer tu voluntad y cumplir tu mandato. Danos en todo momento el alimento del árbol de la vida. Refréscanos día a día con el agua viva del río de la vida. Condúcenos paso a paso fuera de la oscuridad y hacia la luz divina. Renueva nuestra mente por las transformaciones del Espíritu residente. Y cuando finalmente nos llegue nuestro fin mortal, acógenos en ti e instálanos en la eternidad. Ciñe nuestra cabeza con las diademas celestiales del servicio fructífero y glorificaremos al Padre, al Hijo y a la influencia santa, que así sea para siempre jamás en un universo sin fin. Padre nuestro, que moras en los lugares secretos del universo, honrado sea tu nombre, reverenciada tu misericordia y respetado tu juicio. Haz que el sol de la justicia brille sobre nosotros con el fulgor del mediodía, mientras te imploramos que guíes nuestros pasos extraviados en la luz vacilante del atardecer. Llévanos de la mano en los caminos que tú elijas y no nos abandones cuando el camino sea difícil y las horas oscuras. No nos olvides, así como nosotros tan a menudo te olvidamos y te abandonamos. Pero sé misericordioso y ámanos, así como nosotros deseamos amarte a ti. Contémplanos con compasión y perdónanos con misericordia, así como nosotros perdonamos en justicia a los que nos afligen e injurian. Que el amor, la devoción y el autootorgamiento del Hijo majestuoso nos dé vida eterna con tu infinita misericordia y amor. Que el Dios de los universos nos dispense la plena medida de su Espíritu. Danos la gracia de someternos a la dirección de este Espíritu por el ministerio amoroso de las dedicadas huestes seráficas, que nos conduzca y guíe el Hijo hasta el fin de la era. Haznos por siempre y cada vez más como tú, y cuando lleguemos al fin, recíbenos en el eterno abrazo del paraíso. Que así sea en nombre del Hijo autootorgador y para honor y gloria del Padre Supremo. Aunque no se les permitió a los apóstoles usar
en sus enseñanzas públicas estas lecciones de cómo orar, todas estas revelaciones les resultaron muy provechosas en sus experiencias religiosas personales. Jesús utilizó estos y otros modelos de oración como ilustraciones para la instrucción exclusiva de los 12. Y se nos otorgó un permiso especial para transcribir estos 7 modelos de oración en esta narración. Así que a mí cuando yo leí esto la primera vez me impresionó mucho saber esos otros rezos que se dicen o se rezan en otros planetas habitados. Y entonces aquí vemos cómo Jesús les enseñó estos y dice ahí que otras cosas más a sus apóstoles para que tuvieran una, entiendo yo, una referencia de cómo se oraba en otras partes y cómo el Padre Nuestro que Él les enseñó inicialmente, pues es en cierta manera un poco similar, básicamente tiene como los mismos principios. En algunos casos puede que haya una pequeña variación, pero no se les permitió comentar nada de esto, era solamente para ellos. Y ahora, pues gracias, como dice ahí al final, un permiso especial, pues podemos tener acceso a dichas oraciones o rezos, ¿no? Dependiendo. Por cierto, yo entiendo que en el libro Durantia no se hace como mucha diferencia entre rezar y orar, porque dice que Jesús rezaba y Jesús no era muy amigo de las oraciones que se repiten de memoria. Entonces, se nos ha enseñado a través de las iglesias, pues que rezar es cuando uno repite las oraciones como un papagayo ahí de memoria, sin saber lo que dice, como utiliza mucho en la iglesia católica, por ejemplo, rezar un rosario. Y orar es cuando ya uno dice sus propias palabras, ya uno piensa lo que está diciendo, ya es una cosa más consciente. Pero yo veo que como que en el libro de Antia no se hace mucho esa diferencia. Se usa rezar y se usa orar como indistintamente, no sé, es mi apreciación. Pero eso a la hora de la verdad no es tan importante. Lo importante es que oremos y adoremos y pongamos en práctica pues todo eso. Yo siempre insisto en que de nada saca que estemos orando todo el día mientras el vecino del lado se nos está muriendo de hambre y no nos damos cuenta para ir a ayudar. Entonces, ¿de qué sirve eso? Es mejor dejar de orar y vaya y ayude, que yo creo que esa es una de las mejores oraciones. Eh, Todas estas oraciones son muy similares en filosofía, ¿sí? O sea, todas encierran una petición en general de cómo debemos pedirle al Padre. Ujú. Y es cierto lo que dice Waldemar, que Jesús o Micael se autootorgó solamente acá en la tierra, pero posiblemente los hijos abonales harían algo similar en las esferas donde les tocaría también autootorgarse y enseñaría también oraciones similares al Padre Nuestro, quizás con diferentes palabras, con diferentes frases, pero con el mismo sentido. Era eso nada más. Gracias. Gracias, Claudio. Quizás también sea un modelo que ya ellos traen, tanto los Micaeles como los Abonales y todos traen desde el mismo paraíso. Podría ser también, y entonces todos más o menos pues coinciden. Adelante, Octavio. Fíjese que lo que yo quiero destacar de estas formas de orar de Jesús que después les enseñó a los apóstoles, no sé si ustedes lo han analizado, pero a mí me llama mucho la atención porque la de aquí de Urantia es muy simple, de alguna manera es muy modesta, es muy sencilla, pero si ustedes analizan las otras, hablan de la ascensión, hablan de los tiempos de luz y vida, hablan del Supremo, hablan de cuando llegas al paraíso. Me llama mucho la atención. Quiero pensar que a lo mejor estas esferas donde se mostraban este tipo de oraciones con más contenido, que es lo que estamos nosotros aprendiendo en el libro de Urantia, si ustedes observan, a lo mejor eran esferas que no estaban separadas, ¿no? Como fuimos en este caso nosotros por la rebelión. Estoy de acuerdo con usted y es posible, mi entender es que
esos mundos en donde esas oraciones se dijeron, podían ser mundos que ya están más avanzados que nosotros, que no entraron Desde luego. en rebelión, no son de los que están en cuarentena, pueden ser de otros más avanzados y por eso el conocimiento pues es más avanzado. En eso estamos de acuerdo, sí, es posible que así fue. Claro. Lo que aquí porque dice, aunque no se les permitió a los apóstoles usar en sus enseñanzas públicas estas lecciones de cómo orar, todas estas revelaciones resultaron muy provechosas en sus experiencias religiosas personales. O sea que sí les sirvió a los apóstoles de algún modo, aquí lo dice. Entonces ellos, Ajá. no sé, quiero pensar que sí tuvieron un conocimiento más amplio, pero a veces lees el libro de la y pareciera que no. Y yo soy a veces de los que critican a los apóstoles, ¿no? Que les faltó perspicacia, pero ahorita me dejó pensando esto. Jesús utilizó estos y otros modelos de oración como ilustraciones para la instrucción exclusiva de los 12 y se nos otorgó un permiso especial para transcribir estos 7 modelos de oración en esta narración. Esto realmente para mí fue Correcto, muy sí. importante, ¿no? Por el contenido tan profundo que tienen estas otras enseñanzas de Jesús. Miren, Gracias. Quería ok, destacarlo. gracias, Octavio. Y 2000 años después, pues nos permiten más o menos conocerlas, ¿no? Sí, 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 adelante, Marcelo. Solo acotar que en la tercera parte del libro de Urantia, cuando señala la historia misma de Urantia y nos enseña las distintas razas de los hombres, los sacerdotes de esas razas tenían, si ustedes recuerdan esa lectura, tenían oraciones y eran como que oraciones más, por así decirlo, más primitivas de lo que es el Padre Nuestro. Entonces, yo también creo que efectivamente el Padre Nuestro, incluso en nuestro planeta, ha ido evolucionando hasta esta enseñanza que nos da nuestro Señor Jesús y por supuesto tal vez en otros mundos de mayor conciencia, esta oración es algo más elevada y profunda, ¿no? Así puede ser, sí, Marcelo, claro que sí. Sigamos, por favor, Flor, con el siguiente numeral. Gracias, Carlitos. Nada más quería aumentar esto. Si vemos, si analizamos lo que es el Padre Nuestro, es una oración que sale de Jesús para enseñarlo. Y las otras, claro, vienen de otros mundos que definitivamente se nota que tienen mucho más conocimiento. Inclusive hablan de un hijo autootorgado, que desde nuestra perspectiva nunca hubiéramos podido hablar de eso. Ahora sabemos por el libro de Urantia, pero en ese tiempo no podrían haber sabido de ese término, hijo autootorgado, como para plantearlo así en una oración. Si Perdón, ustedes... hermanita Flor. Por ejemplo, ahorita nosotros como lectores del libro de Urantia podemos agarrar cualquiera de estas oraciones y hacerlas propias, ¿no? Por ejemplo, Claro. estas 3 frases nada más. Y cuando lleguemos al fin, o sea, al paraíso, recibiremos el eterno abrazo del Padre del paraíso, fíjese. Que así sea en nombre del Hijo autotorgador Ujú, y para honor y gloria del Padre Supremo. Fíjese, está hablando ya de la evolución de los universos, del universo maestro, ¿no? claro. Y no podía haber sido incluido eso en el Padre Nuestro de este planeta. Simplemente hablar del Padre, ¿no? Bueno, 6. La conferencia con los apóstoles de Juan. Alrededor del 1 de octubre, Felipe y algunos de los otros apóstoles estaban en una aldea cercana comprando alimentos cuando se encontraron con algunos de los apóstoles de Juan el Bautista. Como resultado de este encuentro casual en el mercado, se reunieron por 3 semanas en el campamento de Gilboa, los apóstoles de Jesús y los de Juan, porque éste recientemente había nombrado a 12 de sus líderes como apóstoles, siguiendo el ejemplo de Jesús. Juan había hecho esto por sugerencia de Abner, jefe de sus leales seguidores. Jesús estuvo presente en el campamento de Gilboa durante la primera semana de esta reunión, pero se ausentó durante las 2 últimas. A principios de la segunda semana de este mes, Abner había reunido a todos sus asociados en este campamento de Gilboa y estaba preparado para iniciar el diálogo con los apóstoles de Jesús. Durante 3 semanas, estos 24 hombres se reunieron 3 veces por día, 6 días por semana. La primera semana Jesús se mezcló con ellos entre las reuniones de la mañana, la tarde y la noche.
Los participantes deseaban que el maestro se reuniese con ellos y presidiese las deliberaciones conjuntas, pero se negó categóricamente a participar en sus discusiones, aunque consintió en dirigirles la palabra en 3 ocasiones. Estos discursos de Jesús a los 24 trataron de la compasión, la cooperación y la tolerancia. Andrés y Abner presidieron alternativamente estas reuniones conjuntas de los dos grupos apostólicos. Estos hombres tenían muchas dificultades en discutir y numerosos problemas que resolver. Una y otra vez llevaron sus problemas a Jesús, pero éste se limitaba a decir: tan solo me preocupan vuestros problemas personales y puramente religiosos. Yo soy el representante del Padre ante el individuo, no ante el grupo. Si tenéis dificultades personales en vuestras relaciones con Dios, venid a mí y os escucharé y os aconsejaré para la solución de vuestro problema. Pero si os ocupáis en coordinar divergentes interpretaciones humanas acerca de cuestiones religiosas, así como de socializar la religión, estáis destinados a solucionar tales problemas por vuestras propias decisiones. No obstante, contad con mi comprensión e interés cuando lleguéis a una conclusión sobre estos asuntos sin importancia espiritual. Os prometo, por adelantado, siempre y cuando estéis todos de acuerdo, mi aprobación plena y mi cooperación sincera. Ahora bien, para no estorbar vuestras deliberaciones, os dejaré por 2 semanas. No os preocupéis por mí, porque yo regresaré a vosotros. Estaré ocupado en los asuntos de mi Padre, puesto que tenemos otros reinos además de este. Después de hablar así, Jesús descendió por la montaña y no le volvieron a ver por 2 semanas enteras, y nunca supieron dónde había ido ni qué había hecho durante esos días. Desconcertados por la ausencia del maestro, los 24 tardaron un tiempo hasta reanudar la seria consideración de sus problemas. Al cabo de una semana estaban, sin embargo, nuevamente sumergidos en sus discusiones y no podían recurrir a Jesús para que los ayudara. El primer tema sobre el cual el grupo llegó a un acuerdo fue adoptar la oración que Jesús les había enseñado recientemente. Se aceptó por unanimidad que sería esta la oración que enseñarían ambos grupos de apóstoles a los creyentes. En segundo término, se decidió que mientras Juan viviera en la cárcel o fuera de la cárcel, ambos grupos de 12 apóstoles continuarían con su obra y que se celebrarían reuniones conjuntas de una semana de duración cada 3 meses en sitios por determinarse. Pero el más grave de todos sus problemas era la cuestión del bautismo. Sus dificultades eran tanto más serias porque Jesús se había negado a pronunciarse sobre el tema. Finalmente se pusieron de acuerdo. Mientras viviera Juan, o hasta el momento en que modificaran todos ellos en conjunto esta decisión, solo los apóstoles de Juan bautizarían a los creyentes y solo los apóstoles de Jesús instruirían a los nuevos discípulos. Por consiguiente, desde ese momento hasta la muerte de Juan, 2 de los apóstoles de Juan acompañaron a Jesús y sus apóstoles para bautizar a los creyentes, ya que el concilio conjunto había votado por unanimidad que el bautismo sería el paso inicial para presentar un frente común en relación con los asuntos del reino. A continuación, se decidió que, en caso de morir Juan, sus apóstoles comparecerían ante Jesús y se someterían a su dirección, y que ya no bautizarían a menos que recibieran autorización de Jesús o de sus apóstoles. Después, votaron que, en caso de morir Juan, los apóstoles de Jesús comenzarían a bautizar con agua como símbolo del bautismo del Espíritu Divino. La cuestión de si el arrepentimiento debía vincularse o no con la predicación del bautismo se dejó a criterio de cada grupo. No se tomaron decisiones obligatorias. Los apóstoles de Juan predicaban: arrepentíos y sed bautizados. Los apóstoles de Jesús proclamaban: creed y sed bautizados. Esta es pues la historia del primer intento de los seguidores de Jesús a coordinar esfuerzos divergentes, reconciliar diferencias de opinión, organizar iniciativas de grupo, regular las observancias externas y socializar las prácticas religiosas personales.
Se consideraron también muchos otros asuntos de menor importancia que fueron resueltos por unanimidad. Estos 24 hombres tuvieron una experiencia verdaderamente notable durante estas 2 semanas, al verse obligados a enfrentar problemas y resolver dificultades sin Jesús. Aprendieron a disentir, debatir, disputar, orar y transigir, y a ser capaces de comprender el punto de vista ajeno y a mantener, por lo menos, cierto grado de tolerancia por sus opiniones honestas. En la tarde de la discusión final sobre los asuntos financieros, regresó Jesús, se enteró de sus deliberaciones, escuchó sus decisiones y dijo: estas, pues, son vuestras conclusiones y ayudaré a cada uno de vosotros a llevar a cabo el espíritu de vuestras decisiones conjuntas. 2 meses y medio después de esto, Juan fue ejecutado. Y durante todo este periodo, los apóstoles de Juan permanecieron con Jesús y los 12. Todos ellos trabajaron juntos y bautizaron a los creyentes durante esta temporada de obras en las ciudades de la Decápolis. El campamento de Gilboa se levantó el 2 de noviembre del año 27 después de Jesucristo. Es lindo también enterarnos de estos pequeños detalles de diferencias de opiniones entre ambos y bueno, ambos grupos y cómo lo lograron arreglar de algún modo, ¿no? Dando lugar a los apóstoles de Juan a que bautizaran, eso fue bonito porque ya lo hacían de algún modo, Juan ya lo hacía. Y los apóstoles de Jesús ya después, bueno, se pusieron de acuerdo para continuar con la obra del reino. Fue bonito. A ver, adelante, Gloria. Nunca he entendido esa confrontación de Juan y Jesús en esos momentos y por qué las diferencias tan enormes, no las he entendido y eso me provoca una inquietud. Mira, desde mi punto de vista, yo pensaría que era una forma de respeto, de que ya si Juan estaba llevando a cabo ese protocolo, llámale así, Jesús simplemente permitió que Juan lo siguiera llevando y entre los apóstoles continuaron con esa idea. No pienso que habría una confrontación entre uno y otro. Desde mi perspectiva, era una forma de respetar lo que ya estaba establecido y ya después Jesús no dijo nada en cuanto a bautizar. Además, la intención de Jesús no era precisamente bautizar de esa forma, llámale, no quiero decir material, pero de esa forma tangible o humana, digamos. El bautismo de Jesús se refería a otro tipo de detalles más de comunicación con el Padre, que eran diferentes del bautismo como lo conocemos ahora o como lo hacía Juan. Yo no pienso que había confrontación, más bien respeto, pero bueno, a ver, no sé si todos lo ven así. A ver, seguimos conversando eso después, Gloria. Voy a darle vueltas a ese asunto. Octavio, perdón, Siller. Se me quedó Siller. Hermanita, yo entiendo que esos problemas eran por las enseñanzas. O sea, Juan tenía un estilo personal de haber tomado su ministerio. Y Jesús y los apóstoles tenían otro estilo. Entonces, cuando ellos se unieron por la separación de Juan, pues entonces, pues yo creo que se estaban poniendo de acuerdo cómo querían continuar, ¿no? Inclusive adoptaron el que Jesús no lo practicaba, entonces realmente se refiere a eso. Pero aquí, mire, yo lo que quiero más destacar del documento, que es bien importante, no sé si lo pasaron desapercibido, pero a mí me llamó mucho la atención y quiero compartirlo. Es cuando Jesús dice, después de hablar así, Jesús descendió por la montaña y no se le volvió a ver por 2 semanas enteras. Y fíjense lo que hizo. No os preocupéis por mí, porque yo regresaré a vosotros. Estaré ocupado en los asuntos de mi Padre, puesto que tenemos otros reinos además de este. Yo me pregunto, ¿tendría que dar algunos informes de las demás esferas de su universo local? ¿O recibir a lo mejor, pues como él había estado ocupado como mortal, a lo mejor necesitaba saber cómo estaban los demás universos? Y fue con su padre, en este caso, me imagino también que con el hijo eterno y a lo mejor con el espíritu infinito, y se puso al tanto de cómo andaba el universo local, como que se dejó tantito a Urantia y ahí es donde se puso al corriente de cómo estaban las demás cosas en su universo local, porque pues de alguna manera lo da a entender. Nosotros podemos
a lo mejor verlo así porque tenemos la revelación de Urantia. Eso quería yo destacar nada más. Gracias, gusto saludarlos. Gracias a ti, Silvio. Sí, de hecho dijo, tengo otras ovejas en el rebaño, ¿no? Pero bueno, o sea, hacía alusión a eso. Y claro, se pudo haber ido a platicar con Gabriel y con Manuel y con ellos. Claro, en ese tiempo yo era plenamente consciente de quién era. Adelante, Marcelo. Sí, gracias. Yo solo quería destacar que antes de que se retire Jesús por las 2 semanas, él dio 3 discursos que lamentablemente no los resumen acá, ¿no? Pero justamente son sobre la compasión, la cooperación y la tolerancia. Se veía de la discusión intensa que iba a haber entre los dos grupos de apóstoles, entonces como que les da, seguramente les dio guías muy interesantes en estos 3 discursos, motivo por el cual ellos llegan a buenos acuerdos al final de esas 2 semanas de discusión. Gracias, Marcelo. Y ahora que escucho tus palabras, sería muy bueno que nos llegaran esos discursitos sobre cooperación y tolerancia. Nos harían tanto bien en el mundo. Adelante, Valdemar. Sí, con respecto a lo que decía Gloria de las diferencias de Jesús, dos detallitos. Uno, primero en cuanto a la misión de Jesús, pues Juan como buen judío, él tenía la visión de un Mesías. Entonces él empieza a proclamar que viene el Mesías, que el reino de los cielos, etcétera. Jesús nunca lo instruyó a Juan exactamente cuál era su misión y cuál era su propósito del otorgamiento. No tuvo tiempo para explicarle como a los apóstoles los fue instruyendo. Entonces Juan se quedó con esa idea del Mesías judío. En cuanto al bautismo, pues era un símbolo, ahí mismo en los documentos dicen que era un símbolo que ya existía desde antes. Y como los discípulos de Juan ya venían de esa enseñanza, pues siguieron con esas costumbres. En cambio, los de Jesús ya habían recibido instrucción de Jesús de otras maneras, otros modos. Entonces, no es que estuvieran en contra, simple y sencillamente los discípulos de Juan siguieron con su tradición de bautizar, y los de Jesús, pues para ellos ya no era importante ese rito externo, porque Jesús ya los había instruido en otras maneras de, de- del reino y de todas las enseñanzas que les dio, ¿verdad? Pero después, pues ya cuando Jesús, asciende, pues los discípulos de Jesús siguen bautizando, empiezan otra vez a bautizar y empiezan a bautizar en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, se regresaron otra vez a esas costumbres que pues yo no lo veo completamente mal, pero como dice Flor, que realmente se le tomara con la importancia y la seriedad y con el sentimiento que debe de ser, no nada más que sea un rito por cumplir. Gracias. Gracias, Valdemar. Y fíjate que ahorita que estoy escuchando tus palabras, quizá hoy en día no lo estamos haciendo tan bien, porque estoy pensando, en ese momento, cuando se daba el bautismo y cuando Jesús inclusive se bautizó, era con plena conciencia de que querían aceptarlo, de que querían llevar a cabo ese hecho. Debería ser un acto consciente, un acto de aceptación consciente. Ok, está bien, es un protocolo, es una fórmula, lo que tú gustes, ¿no? Pero debería ser un acto consciente de aceptación de lo que estás llevando a cabo como lo que significa el bautismo, ¿no? Pero bueno, adelante, Silar. Pero fíjese, el bautismo prevaleció y de alguna manera Jesús lo tomó. Y la verdad a mí en lo personal se me hace una ceremonia muy bella, porque representa el compromiso ante los demás, ¿no? Y aparte de que representa de alguna forma, a lo mejor no en ese momento te pasó, pero representa, si lo vemos desde otro punto de vista, tu renacer espiritual, ¿no? Cuando naces del espíritu. Entonces, siento que el bautismo, aunque a lo mejor no era tan importante en el fondo, pero por algo prevaleció y hasta el mismo Maestro Jesús lo tomó. Estoy de acuerdo contigo, Silar. Es bonito, sí, indiscutiblemente es una bonita costumbre, pero creo que debe ser siendo adultos y plenamente consciente de lo que estás aceptando como bautismo. A ver, Claudio, tu opinión. A ver, lo digo por experiencia vivida.
para las iglesias cristianas formales, las iglesias protestantes, el bautismo es el primer paso como para tener un pacto con Dios. La persona que no está bautizada es como que no es un hijo de Dios para ellos, ¿sí? Entonces, o sea, se transforma en un hijo de Dios una vez que recibe el bautismo. Para luego lo que decías, de hacerlo con, de alguna manera, conociendo el caso, porque generalmente se hace de niño, a las pocas semanas de nacido, y los padres se responsabilizan por ese niño para educarlo en la fe. A los 14 años tienen lo que se llama Afirmación. una ¿Confirmación? confirmación, una confirmación. Entonces ahí ellos ya deciden si continúan o no, o sea, profesando la fe que le pusieron sus padres. Es Mm. eso nomás, gracias. A ver, para no irnos con el tiempo, le voy a pasar la palabra a José Luis para el siguiente numeral. 7. En las ciudades de la Decápolis. A través de los meses de noviembre y diciembre, Jesús y los 24 trabajaron tranquilamente en las ciudades griegas de la Decápolis, en especial en Escitópolis, Gerasa, Ávila y Gadara. Fue en realidad, el final del periodo preliminar en que se hicieron cargo del trabajo y la organización de Juan. La religión de una nueva revelación, al socializarse, siempre ha de pagar el precio de un compromiso con las formas y usos ya establecidos de la religión precedente, a la cual procura salvar. El bautismo fue el precio que pagaron los seguidores de Jesús para llevar consigo, como grupo religioso socializado, a los seguidores de Juan el Bautista. Los seguidores de Juan, al unirse con los seguidores de Jesús, renunciaron a casi todo excepto al bautismo con agua. Jesús hizo poca enseñanza pública durante esta misión en las ciudades de la Decápolis. Pasó mucho tiempo enseñando a los 24 y tuvo muchas reuniones especiales con los 12 apóstoles de Juan. Con el tiempo comenzaron a comprender por qué Jesús no iba a visitar a Juan en la cárcel y por qué no había hecho esfuerzo alguno para liberarlo. Pero nunca pudieron comprender por qué Jesús no realizaba obras milagrosas, por qué rehusaba a mostrar signos exteriores de su autoridad divina antes de ir al campamento de Gilboa. Ellos creían en Jesús, sobre todo por el testimonio de Juan, pero pronto empezaron a creer como resultado del contacto con el Maestro y sus enseñanzas. Durante estos 2 meses el grupo trabajó la mayor parte del tiempo en pares. Saliendo del campamento, uno de los apóstoles de Jesús con uno de los de Juan. El apóstol de Juan bautizaba, el de Jesús enseñaba, y ambos predicaban el evangelio del reino tal como lo entendían. Así ganaron muchas almas entre estos gentiles y judíos apóstatas. Abner, el jefe de los apóstoles de Juan, se convirtió en creyente de Jesús y más adelante fue nombrado dirigente de un grupo de 70 instructores a quienes el maestro encomendó la predicación del evangelio. ¿Algún comentario, alguna aportación? Adelante, Valdemar. Me encanta esa frase que dice, y ambos predicaban el evangelio del reino tal como lo entendían. Lo que está pasando actualmente en muchas de las iglesias es la interpretación única de los líderes eclesiásticos y cómo Jesús les daba la libertad, porque Él les enseñaba, pero cada quien veía su perspectiva y no pasaba nada. O sea,
yo lo entendí así, lo doy, y como dice al final, y se ganaron muchas almas, o sea, no completamente como en alguna otra ocasión decía Jesús, eh, no quiero que sean todos iguales, o sea, ustedes, y les daba la libertad de que ellos enseñaran a su manera, no completamente al 100, pero la intención y la enseñanza básica ahí estaba. Gracias. Gracias, Valdemar. ¿Alguien más? ¿Una aportación, un comentario? Si no, le paso el micrófono a Carlos, si es tan amable. Gracias, José Luis. 8. En el campamento cerca de Pella. A fines de diciembre se trasladaron cerca del Jordán, a la altura de Pella, donde reanudaron la enseñanza y la predicación. Tanto judíos como gentiles acudían a este campamento para escuchar el Evangelio. Una tarde, mientras Jesús estaba enseñando a la multitud, algunos amigos íntimos de Juan trajeron al maestro el último mensaje que habría de recibir de Juan. Juan llevaba 1 año y medio en prisión, y la mayor parte de este tiempo Jesús había trabajado muy silenciosamente. Por consiguiente, no era extraño que Juan se preguntara qué pasaba con el reino. Los amigos de Juan interrumpieron las enseñanzas de Jesús para decir: Juan el Bautista nos envía a que te preguntemos, ¿eres de veras el libertador o hemos de buscar a otro? Jesús hizo una pausa para decir a los amigos de Juan: Volved y decid a Juan que él no ha sido olvidado. Decidle lo que habéis visto y oído, que se predican buenas nuevas a los pobres. Tras hablar con los mensajeros de Juan, Jesús se volvió nuevamente hacia la multitud y dijo: No penséis que Juan duda acerca del evangelio del reino. Pregunta tan solo para reconfortar a sus discípulos, que son también mis discípulos. No es que Juan sea débil. Dejadme preguntaros a vosotros, que habéis escuchado a Juan predicar antes de que Herodes lo encarcelara. ¿Qué contemplasteis en Juan? ¿Una rama sacudida por el viento? ¿Un hombre caprichoso en vestimenta suave? En general, quienes viven con ricas vestiduras y entre lujos están en las cortes de los reyes y en las mansiones de los ricos. Pero, ¿qué visteis cuando contemplabais a Juan? ¿Un profeta? Sí, yo os digo, y mucho más que un profeta. De Juan estaba escrito: He aquí, yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más insignificante en el reino del cielo es más grande porque ha nacido del Espíritu y sabe que se ha convertido en hijo de Dios. Muchos de los que escucharon a Jesús ese día se sometieron al bautismo de Juan, declarando de este modo públicamente la entrada al reino. Y los apóstoles de Juan permanecieron firmemente unidos a Jesús, y desde ese día en adelante. Este acontecimiento marcó la verdadera unión de los seguidores de Juan y de Jesús. Después de que los mensajeros hubieron conversado con Abner, partieron hacia Macaerus para relatar todo esto a Juan. Las palabras de Jesús y el mensaje de Abner lo reconfortaron y fortalecieron su fe. Esa tarde Jesús continuó enseñando: ¿Con quién pues compararé esta generación? Muchos de entre vosotros no queréis recibir el mensaje de Juan ni mis enseñanzas. Sois como chiquillos que juegan en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos gemido y no habéis llorado. Así pues, sois algunos entre vosotros. Vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dijeron que tenía al demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y esta misma gente dicen:
He aquí un comilón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. En verdad, la sabiduría la justifican sus hijos. Parecería que el Padre en el cielo hubiese ocultado de los sabios y orgullosos algunas de estas verdades, revelándoselas en cambio a los chiquillos. Pero el Padre hace todas las cosas bien. El Padre se revela al universo con métodos de su propia elección. Venid pues todos vosotros que laboráis y lleváis pesadas cargas, y encontraréis descanso para vuestras almas. Aceptad el yugo divino y experimentaréis la paz de Dios que está más allá de toda comprensión. 9. La muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue ajusticiado por orden de Herodes Antipas la noche del 10 de enero del año 28. Al día siguiente, algunos discípulos de Juan que habían ido a Macaerus oyeron de su ejecución y yendo ante Herodes pidieron que les fuera entregado su cuerpo, que colocaron en una tumba, dándole más tarde sepultura en Sebaste, de donde era Abner. Al día siguiente, 12 de enero, partieron esos discípulos de Juan que habían reclamado el cuerpo. Al día siguiente, 12 de enero, partieron hacia el norte del campamento de los apóstoles de Juan y Jesús, cerca de Pella, e informaron a Jesús de la muerte de Juan. Tras escuchar esto, Jesús despidió a la multitud y llamando a los 24 les dijo: Juan ha muerto, Herodes lo ha hecho decapitar. Esta noche reuníos en concilio y arreglad vuestros asuntos como corresponde. Ya no habrá más postergaciones. Ha llegado la hora de proclamar el reino abiertamente y con poder. Mañana marchamos a Galilea. Por consiguiente, temprano en la mañana del 13 de enero del año 28, Jesús y los apóstoles, acompañados por unos 25 discípulos, se dirigieron a Capernaum y se alojaron esa noche en la casa de Zebedeo. La lectura de hoy estuvo a cargo de Flor Robles, José Luis Flores, Rita Colantonio y este servidor, Carlos García. Muy bien, pues entonces terminamos allí el año 27 y comenzamos el año 28 con una terrible noticia, ¿no? La ejecución, la muerte de Juan el Bautista. Ahora sí. Y entonces esa era una de las cosas que Jesús estaba esperando que ocurriera, que se definiera la situación de Juan, o que fuera liberado o que fuera ejecutado. Pero una vez ya resuelto el problema de Juan, entonces ahora él sí tenía ya la libertad de hacer más pública su labor, porque como vemos en el año que terminó el pasado, el año 27, pues fue una cosa muy calmada, muy tranquila, tanto que Juan mandó a preguntar qué pasaba, porque como que no escuchaba muchas noticias y entonces a ver si era él o había que esperar a otro. Pero vemos cómo entonces Jesús le responde a esos discípulos de Juan que fueron a preguntar eso para que fueran donde Juan y le dieran respuesta, que me imagino yo que esa respuesta eh, le gustaría y le reconfortaría mucho a Juan. Quería saber si quedaron escritos o documentos de Juan y de sus discípulos. Bueno, no, que yo sepa, no, que yo sepa no hay. Hay muchos evangelios apócrifos por ahí, pero nunca he escuchado uno que sea de algún discípulo de Juan o evangelio de Juan o algo así. No, 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 no he escuchado de eso. Pero parece que Waldemar sí lo leyó completo, así que cuéntenoslo, por favor. No, no, precisamente lo que dice Carlos, o sea, sí, sí se han descubierto últimamente algunos escritos que estaban escondidos, ¿verdad? Probablemente en un futuro a lo mejor sí se puedan encontrar algunos escritos, pero no sabemos hasta que no se descubran si es que existieron. Gracias. Muchas gracias, Waldemar. Pues muy bien, yo les agradezco, como siempre, su asistencia, su fidelidad con este grupo. Y aquí vamos cada jueves aprendiendo un poquito más de las enseñanzas de este libro maravilloso, el libro de Urantia. Así que les deseo feliz resto de día, un feliz fin de semana y el próximo jueves
Con el favor de Dios, estaremos nuevamente reunidos para leer el documento 145. Que esté muy bien. Dios Un les abrazo bendiga para a todos. todos. Gracias. Bendiciones para todos.